Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que termina el 21 de febrero, 22 de febrero, y termina a tambor batiente. Yo grabo para usted el lunes por la mañana. Es importante porque eh, contamos con cierta información ahorita y seguramente esto cambiará de aquí a que usted me pueda escuchar, de manera que conviene dejar claro en qué momento se está grabando. Eh, Hay un montón de cosas que creo que se están borrando con el evento de este domingo, así que voy a empezar exactamente al revés de como usted preferiría. Voy a empezar por las cosas que se nos están borrando y después voy a hablar del tema que supongo le interesa más en este momento. Primero, recordar, ayer se cumplieron 4 años de la invasión de Rusia a Ucrania. La segunda invasión, la primera fue, recuerde usted, 2014, en donde Rusia se quedó con la península de Crimea rápidamente. Fue un hecho que hubo que aceptar para la comunidad internacional, pero es una invasión. En 2022 repiten la idea, ahora tratando de quedarse con la mitad del país, o si es posible con toda Ucrania. Y pensaban lograrlo en 3 días, van 4 años. Efectivamente ocupan una franja importante en la ribera del río Don, pero creo yo, Rusia ha perdido esta guerra. Mucha gente lo ve al revés y dice Ucrania perdió. Bueno, Ucrania está perdiendo un espacio de territorio en este momento. Rusia ha perdido 1 millón de personas, ha perdido buena parte de su economía, ha perdido el respeto de la comunidad internacional, ha perdido Siria, ha perdido el Sahel, en donde sus mercenarios habían logrado desplazar a Francia para quedarse con todo ese terreno. El Sahel es la parte sur del Sahara. Eh, Ahora ese espacio está ocupado por milicias de carácter musulmán, sobre todo, grupos de señores de la guerra. Es un desorden extraordinario el que se tiene ahí. Entonces creo yo que Rusia ha perdido mucho más. Creo que va a perder todavía más porque estamos al borde de una guerra entre Estados Unidos e Irán. Eh, Todo parece indicar que eso ocurrirá ya muy pronto, a lo mejor cuando usted me escuche ya empezó, a lo mejor en los siguientes días. No parece que haya ya salida a esto. Eh, si Estados Unidos ataca a Irán, tendrá que hacerlo para acabar con el régimen de los ayatolas. Esto no significa que vamos a tener como resultado democracia o algo así en Irán. No, no espere usted eso. Pero la destrucción del régimen de los ayatolas va a poner a Putin todavía en una situación más débil. Ha estado dependiendo de Irán para cuestiones tecnológicas, en particular drones. Entonces, creo que estamos en un momento clave a nivel internacional que, insisto, con los eventos que ocurren al interior de México, seguramente pues no le vamos a hacer mucho caso, pero sí hay que hacerle caso. Más asuntos internacionales relevantes en materia económica. El viernes, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos llegó a la conclusión de que los aranceles que Trump impuso con la excusa de una emergencia económica son inválidos. Estos son esos aranceles que anunció el famoso Liberation Day, el 3 de abril, bueno, el 2 de abril en la tarde del año pasado, que provocaron un desastre en los mercados financieros, frente a lo cual Trump tuvo que corregir, y de ahí le viene este acrónimo TACO, Trump Always Chickens Out. Trump siempre se acobarda. No es un acrónimo que se pueda usar permanentemente, pero sí, el estilo de Trump de amenazar para luego negociar se presta a esta interpretación. No quitan todos los aranceles, ¿eh? Hay un montón de otros aranceles que Trump impuso, sobre los cuales la Corte no se ha pronunciado, pero la esencia del argumento
es que el tema del comercio internacional reside en el Congreso y es el Congreso el que debe decidir, no el presidente. Esa es la base de la decisión de la Corte. A Trump, como es él, reaccionó pues, muy enojado, hizo una conferencia de prensa, descalificó a los ministros, así estilo mañanera, pues, ¿no? Y dijo, bueno, pues ahora ahí va otro arancel, ahora usando otra excusa, la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que no tiene ningún sentido hoy. Esa ley se hizo en el proceso en el cual Estados Unidos y el mundo entero se movían de regímenes de tipo de cambio fijo a regímenes de tipo de cambio flexible. En ese proceso, el riesgo de una crisis de balanza de pagos era muy grande. Y esta medida, esta ley 122 o sección 122, era para en caso de que hubiera un desbalance muy serio en balanza de pagos, el presidente pudiera actuar de inmediato y poner aranceles. Tienen que ser aranceles a todos y tienen que ser exactamente los mismos para todos. Entonces, eso es lo que está haciendo, puso 10%. Luego se enteró que con ese 10% el efecto quedaba por debajo de lo que tenía con su herramienta de emergencia económica, entonces ya lo subió a 15%. El resultado es que hoy lunes se caen los mercados y hay un incremento notorio en la volatilidad. Y esto es relevante porque si a eso le sumamos el potencial ataque a Irán, vamos a tener mercados financieros muy movidos y eso pues también lo va usted a percibir y a lo mejor ni cuenta se da porque pues ya ve, estamos todos preocupados con el Mencho. Ya mero llego al Mencho, pero falta otra cosa importante que ocurrió este fin de semana que creo que debemos aquilatar y debemos tener en cuenta y debemos defender. Somos México, esta organización a la que yo he apoyado, impulsado de manera indirecta, pero lo he hecho, ha logrado cumplir todos los requisitos para convertirse en un nuevo partido político. Eh, Se realizaron, según informó Emilio Álvarez y Casa en la Asamblea Constitutiva, se realizaron 390 asambleas distritales. Recuerde usted que en México hay 300 distritos, lo cual significa que hubo distritos donde se intentó en varias ocasiones tener éxito en la Asamblea. Al final se logró éxito en 246. Éxito significa llevar a cabo la asamblea con al menos 300 ciudadanos inscritos en ese lugar como afiliados del partido, con su INE y todo lo demás. Eh, Esto no es una cosa menor, hacer eso requiere un montón de trabajo. Y el INE certificó esas 246, pero para el momento de la Asamblea Constitutiva ya había quitado poco más de 40 y nada más acepta 205. No sé exactamente la razón. Emilio Álvarez y Casa dijo que van a meter un recurso legal en contra de esto. Supongo que debe tener que ver con un problema de afiliación que es el siguiente: cuando una persona se afilia a un partido y luego se afilia a otro, pues no puede estar en dos partidos al mismo tiempo. Para el INE, la última afiliación es la que cuenta. Pudo haber ocurrido que en algunos de esos distritos se afiliaron 300 personas, se llevó a cabo la asamblea y 3 semanas después o un mes después llegó otro partido, los convenció, los llevó a una asamblea y los volvió a afiliar y entonces hay que descontarlos de la primera. Tal vez sea eso, pero se necesita como requisito 200 asambleas. En el momento de la asamblea constitutiva había 205, de manera que ese requisito está cubierto. Había que tener 256,000 afiliados, se reportan 307,000, una cosa así, de manera que eso también se cumple. Y en consecuencia, pues debería el INE y después el tribunal aquilatar esto, medirlo adecuadamente y otorgarle el registro a Somos México. Pero esto no necesariamente será así. Ya ha ocurrido en otras ocasiones. El partido que intentó crear Felipe Calderón cuando dejó Acción Nacional cumplió las asambleas, cumplió el número de afiliados, pero
no le dieron el registro porque argumentaron parte de su financiamiento ocurrió a través de aplicaciones de banco en teléfonos y esas no pueden identificar bien quién puso el dinero, de manera pues, que es financiamiento ilegal. Yo creo que fue una excusa para no darle a Calderón esta oportunidad de participar en política y pueden aplicarla otra vez. Evidentemente, en la organización de Somos México esto se sabía y creo que se hizo todo un trabajo para evitar que esta excusa sea utilizada. Pero pues sigue la amenaza de esta afiliación a varios partidos de parte de las personas y que puedan usar eso para decir, no, pues mira, los que estaban afiliados tuyos ya no están, porque ahora ya se afiliaron a otra organización. Vamos a ver, recuerde usted, no estamos en un país democrático, de manera que es un gran esfuerzo hacer lo que se hizo. En México hacer un partido político es muy difícil. Los partidos que hicieron la transición a la democracia en 1996 no querían competencia. Entonces pusieron requisitos bien difíciles de cumplir para ser nada más ellos los que administraban la política. Ahora que fueron pues todos estos partidos borrados por el movimiento del señor López Obrador, pues se dan cuenta que eso no era una buena idea, ¿no? Bueno, vamos a ver si se logra aquí. Yo sí creo que es muy importante para la ciudadanía defender la constitución de este nuevo partido, que pues mucha gente critica por diversas razones. Una, que mucha gente dice, puro viejito. Pues sí, cuando empezó esta construcción de Somos México, sí, era casi puro viejito, ¿eh? Esto ha ido cambiando, un montón de jóvenes ahora. En la Asamblea Constitutiva ellos fueron los que arrancaron el evento. Eh, sí, son bastantes ya, y esto cambia mucho las cosas, y qué bueno que así sea. Una segunda queja que también tiene sentido es, oigan, la mayor parte de estos vienen del PRD. Pues sí, una parte de ellos viene del PRD. Recuerde, al interior de ese partido había distintos corrientes que ellos llamaban tribus, y una de ellas era este movimiento llamado Galileo. Fue el movimiento que al interior del PRD intentó enfrentar a López Obrador, en particular después de la elección de 2006 cuando López inventó el mito del fraude y este grupo insistió en que esto no era así y que no se podía poner en riesgo a la República. Ese fue el gran enfrentamiento de Guadalupe Acosta Naranjo con López Obrador, que eventualmente llevó a que López abandonara el PRD y creara su propio partido y que pues, a Guadalupe esté intentando hacer lo mismo. Él fue electo como presidente de Somos México, acompañado con Cecilia Soto como secretaria general. Ahí pues todo el mundo insiste, oigan, son viejitos y vienen del PRD. Bueno, Cecilia no viene del PRD, pero era muy cercana. Pues sí, sí es cierto, esto es así. Eh, pero recuerde usted, los partidos sirven como instrumentos de la ciudadanía si la ciudadanía quiere usarlos. Si usted cree que este nuevo partido tiene demasiados viejitos y demasiados experredistas, pues vaya y anótese. Y entonces participe y en lo local, sin duda, su presencia con la de sus amigos y conocidos puede convertir a Somos México en el instrumento de lo que usted cree que hay que hacer con México. Si no lo hace, pues entonces sí, vamos a tener dentro de ese partido, pues los que empezaron a trabajar, y habrá viejitos y habrá experredistas, como también hay expanistas y expriistas y otros que vienen de la sociedad civil. Eh, es muy difícil construir en México un partido que no tenga una parte importante de nacionalismo revolucionario, una visión pseudo izquierdista de la historia nacional. ¿Por qué es así? Pues porque así construyó México su cultura durante el siglo XX. Para eso se hizo el sistema educativo nacional, funcionó y todos creen en estos cuentos que yo he tratado
enfrentar a través de los libros que he escrito. Yo quisiera que las cosas fueran distintas y que tuviéramos una ciudadanía poderosa con partidos muy diversos y abundancia de ellos. Pues sí, pero lo que hay es lo que hay. Y creo que Somos México puede convertirse en un instrumento muy importante para los ciudadanos que quieran participar. Entonces, pues yo digo, ahí anótese y empiece a hacer presión y conviértase en candidato o candidata si usted cree conveniente para su alcaldía, para su diputación, para organizar a la gente en su zona, porque eso es lo que va a transformar a México, no un partido milagroso ni un líder maravilloso. Creo que ya debíamos haber aprendido eso. Eh, y ya, llego al tema que usted quiere, la captura del Mencho y su muerte. Primero, eh, una tragedia en las redes sociales en el domingo y cuando menos lo que he visto en la mañana del lunes. Todo el mundo opina como si tuviera alguna idea de lo que pasó. eh, Descalifican todo. Tenemos en México una cantidad de personas que las encuestas han medido en el orden del 10% que no les gusta nada. De todo se quejan. Nunca están contentos ni con el gobierno, ni con la iniciativa privada, ni con nada. Ellos son los únicos que saben qué hay que hacer y lo hacen opinando sin ningún límite. Esas personas son profundamente negativas, no ayudan en nada, pero ahí están. No les haga mucho caso y si puede, pues siléncielos en sus redes para no estar oyendo a esta gente que no sirve. Hay otros que están opinando simplemente con base en su tribu, los de la tribu de Morena, que durante mucho tiempo dijeron que había que dar abrazos a los criminales, ahora están bien contentos de que les dieron piso, ¿no? Bueno, pues así son. Ahora del otro lado pasa lo mismo. Todos estos que son furibundamente antimorenistas, pues están atacando con todo al gobierno y que estos fueron los gringos y que el ejército es una mugre. Tampoco sirve de nada escuchar a esas personas. Vámonos a los hechos que conocemos según nos han informado y lo que hemos visto en videos, en información de gente confiable, en análisis de personas que entienden de esto, especializados en seguridad. Hay varios colegas que saben y hay que escucharlos a ellos. Se dio seguimiento a una persona, pareja romántica, según dicen, del señor Mencho. La siguieron con la ayuda de este grupo que aquí comentamos hace un mes, más o menos, le dijimos, se acaba de crear una fuerza conjunta interagencias dentro del Comando Norte de Estados Unidos que está orientada a enfrentar a los cárteles. Lo comentamos aquí gracias a Riscop, esta empresa que trabaja en temas de seguridad. Y pues gracias a ellos supe, lo comenté aquí, les di las gracias por la información. Bueno, ahí está el primer hecho de ellos. Este grupo no es la DEA, no es la CIA, no es el FBI, es un grupo de trabajo conjunto que está dentro del ejército de Estados Unidos que todo indica trabajó en coordinación con el ejército mexicano que tiene fuerzas especiales de nivel. No todos son así, pero hay fuerzas especiales de primera. Y ellos son los que participaron, es decir, las fuerzas especiales del ejército mexicano, con respaldo de Guardia Nacional. eh, y ellos enfrentan al grupo que estaba cuidando al Mencho, los abaten, el Mencho se esconde con otros que estaban más cerca de él, hay un enfrentamiento, quedan heridos, los tratan de llevar a un hospital, según dicen, los vuelan primero a Morelia, de ahí los vuelan a la Ciudad de México y en este segundo vuelo se les mueren. Eh, Habrá quien diga, los mataron ahí para que no hablen. No sabemos, ¿no? Eh, Perfectamente probable cualquiera de las dos opciones. La que ha declarado el general secretario es, se murieron en el camino porque
pues sí, venían heridos y heridos de gravedad, supongo, porque son fuerzas especiales, tampoco es que lleguen a darles abrazos, ¿verdad? Y este es el cambio importante. Segundo cambio importante fue el ejército, no la marina. Usted recordará que durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando empezó el enfrentamiento serio en contra de los cárteles, el grupo importante era la Marina. Era gente confiable, también con fuerzas especiales de muy alto nivel, eh, mucho más honestos que el ejército en ese momento, y en ellos se recargó el esfuerzo de Calderón. Todavía en tiempos de Peña Nieto algo se hizo en esta misma dirección, pero en el sexenio de Peña Nieto se cometió el gravísimo error de mover seguridad pública dentro de gobernación. Ya se acuerda usted, era el secretario de entonces que quería ser presidente y quiso acumular poder, dejó de atender el tema de seguridad, tuvimos un repunte en la violencia. Eh, y luego cuando llega López Obrador, pues destruye prácticamente ejército y marina porque los pone a hacer cosas que no tienen que hacer. En ese proceso viene el derrumbe de la marina, en donde personas muy cercanas al secretario de Marina del sexenio pasado, sus sobrinos o una cosa así, hijastros, no sé bien qué son, se ponen a hacer negocios en serio. eh, Circula un audio que presentó Carmen Aristegui de cómo un contraalmirante que estaba enterado del asunto va y denuncia los hechos frente al secretario de Marina y poco después es asesinado. Entonces, la Marina dejó de ser confiable, al menos eso parece, y en quien confían es en el ejército. Permítame aquí recordarle algo que comentamos cuando ya había ganado la señora Sheinbaum, estaba en proceso de llegar a la presidencia, y le decía yo que yo tenía esperanza en dos áreas que además podrían ser muy útiles para México. Una era seguridad, y mi confianza derivaba tanto del nombramiento de Harfush como secretario, como del nombramiento del general Trevilla. Eh, y el otro aspecto en el que yo tenía esperanza era en energía, por el nombramiento también de la señora Luz Helena González. Este segundo, pues fue una desgracia. La señora no ha podido hacer nada que valga la pena, en mi opinión. Pemex sigue siendo un mugrero. En comisión no han resuelto el problema importante, seguimos sin capacidad de transmisión, no han trabajado en eso, entonces eso no funcionó. Pero parece que lo de seguridad sí, Harfush estuvo trabajando desde el principio y ahora la actuación del ejército mexicano pues fue, yo creo que algo que hay que reconocer. Actuaron como tenían que hacerlo en coordinación con esta fuerza de tarea conjunta del ejército estadounidense que proveyó inteligencia, tienen tecnologías que nosotros no tenemos, qué bueno que ayuden en esto. Creo que, esto ya es una especulación mía, creo que la señora Sheinbaum no sabía bien qué estaba pasando. Creo que deben haberle informado, señora, estamos en operativos y demás, póngase su chalequito, manténgase en Coahuila porque ahí va a estar bien. Y obvio, ahí va a estar bien porque prácticamente era el único estado donde no había presencia del Jalisco Nueva Generación. Entonces, pues ahí estése. Y una vez que terminó el evento al que la señora quería ir, la ponen en un helicóptero y se la llevan a un barco. No vaya a ser. Yo creo que así se hacen las cosas. Pero creo que esto hubiera sido mejor si la señora no está en el evento, está en el barco desde el principio, junto con el gabinete de seguridad. No hubo gabinete de seguridad. Actuó el ejército. El señor Harfush nos puso un tuit ahí en la tarde diciendo, hombre, el ejército es una maravilla. Y ya luego la señora Sheinbaum puso el suyo. Pero así como que coordinación, no. Es decir, actuó el ejército, creo que actuó bien, y creo que una parte de ese actuar bien fue no avisó detalladamente qué iban a hacer, porque luego cuando avisa uno, ya ve, la gente se pone a hablar, ¿no? Si le aviso al gobernador, pues el gobernador le va a echar un telefonazo. Si le aviso a la presidenta, pues capaz que habla Palenque. Y el de Palenque, entonces, ¿para qué? Mejor
tranquilitos y ahí los coordina. Entonces, creo que así fue, pero es especulación, ¿eh? No estaba yo en ninguna de esas reuniones, no los conozco ni siquiera personalmente a todos los que acabo de mencionar. Entonces, pues, ¿qué pasa inmediatamente después de la detención y muerte del señor Mencho? Lo que ocurre es que viene la respuesta, como ocurre normalmente en estas cosas. Eh, Según vi notas, hay registro de bloqueos, eventos en las autopistas, incendios en tiendas, en 25 estados de este país. 25 de los 32 estados. En algunos muy serio, como fue el caso evidentemente de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, un poco menos en Guanajuato, pero también ocurrió. Eh, en otras partes un poco más suave, 25 estados. El cártel Jalisco Nueva Generación se había convertido en el más importante de este país conforme Sinaloa se dividió y empezó a venirse abajo, y esto nos lleva a las siguiente nivel de consecuencias. Por un lado, tengo entendido, el cártel Jalisco Nueva Generación es más una coalición de grupos locales organizados alrededor del Mencho que estrictamente hablando un cártel vertical como lo fue Sinaloa durante décadas. Esto significa que habrá una dispersión inmediata. Los expertos dicen hay la posibilidad de una nueva organización con otro líder, pero también hay la posibilidad de la dispersión. Le asignan probabilidades casi iguales a las dos cosas. Yo creo más la segunda, creo más probable la dispersión. No es fácil coordinar a todos estos grupos, y ya con esta acción en donde la coordinación militar México-estadounidense es muy clara, un nuevo líder de ese tamaño se ve complicado. ¿Por qué conviene que el ejército haya hecho eso? Porque el Estado es nada más uno y debe tener el monopolio de la violencia. Muchos colegas aquí, me parece, luego cometen los mismos errores que cuando hablan de economía o cuando hablan de política y comparan la vida real con una ilusión que ellos tienen. Dicen es que todos deberíamos vivir bien y entonces debemos aumentar el salario mínimo, todo lo que se pueda para que todos vivamos bien. Pues sí, mano, eso suena bonito, pero es inaplicable y entonces empieza a tener problemas por una idea que parecía buena. En política, no, es que lo que necesitamos es un espacio democrático, pues sí, mano, pero para eso necesitas ciudadanos, y si no los tienes, tu democracia es muy frágil y rápidamente quedas en manos de líderes carismáticos, como ha sido el caso. Y aquí ocurre lo mismo, muchos dicen, es que descabezar cárteles no se debe hacer, porque entonces dispersas la violencia. Sí, mano, pero tú dime cómo le haces entonces, ¿no? Es que hay que irse a ver dónde está el dinero. Pues traten de hacerlo. No, o sea, todo esto hay que confrontarlo con la realidad, no con las ilusiones que uno tiene. Y es verdaderamente complicado hacer esto. Hay ejemplos en todas partes del mundo de la dificultad de enfrentar a grupos criminales bien organizados que empiezan a meterse en la sociedad y en los órganos de gobierno, y la solución siempre pasa por descabézalos y construye una fuerza que impida que los cachitos se vuelvan a organizar y velos debilitando y poniendo al margen de la sociedad. Desaparecerlos es imposible, pero aíslalos. Ese era el proceso que había intentado hacer Calderón, que todo el mundo se queja, pero había que hacerlo porque era muy claro desde prácticamente 2009 que el crimen organizado se movía de narcotráfico al reemplazo del Estado, es decir, a cobrar impuestos, derecho de piso, pues, a impartir justicia, a decidir ellos qué debía ocurrir en todas partes. Es un Estado paralelo y eso no se puede aceptar. El Estado es el bandido estacionario, es el único que puede robar. Mucha gente va a decir, no, pero está bien.
confronten con sus ilusiones si quieren. Así funciona el mundo. Entonces, el enfrentamiento es así, descabezas, tienes que tener fuerza local que impida el crecimiento de estas bandas que van a quedar, siempre con un nivel de capital humano más bajo, es decir, con líderes más crueles, menos inteligentes, y frente a ellos lo que funciona es la policía local. Ese paso se hizo bastante bien en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Monterrey, con el apoyo de empresarios y de las Fuerzas Armadas y de la política local que se coordinaron para enfrentar. Funcionó, pero se vino abajo en el cambio de sexenio, cuando llega Peña Nieto, por las razones que ya platiqué. Y esto permite otra vez el crecimiento. Ahí empieza a crecer Jalisco poco a poco. Y con los abrazos, pues el cártel Jalisco se queda con todo. Y en los últimos 2 años, año y medio, con el derrumbe de Sinaloa, pues más todavía. Entonces, eh, está bien que piensen que necesitamos tener un Estado de derecho, con derechos también para los criminales y todo, sí, pero antes de eso necesitamos un Estado. Sin Estado no hay Estado de Derecho. Entonces, y el Estado es el monopolio de la violencia. Entonces, primero hay que establecer quién manda y después empezamos a contrapesar a ese quién manda haciendo uso de los instrumentos de la ciudadanía, que entre otras cosas son los partidos políticos, y por eso para mí la importancia de Somos México en los próximos años. Eh, Vamos a tener días complicados. Yo les mando un abrazo muy grande a todos los jaliscienses en particular que van a sufrir mucho, pero no nada más ellos, va a estar complicado para todos. Es un paso que hay que dar. Hubiera sido mejor que el señor Peña Nieto no le diera a Osorio Chong lo que quiso y que hubiéramos tenido un seguimiento adecuado del proceso que había iniciado el señor Calderón, que todo el mundo se enoja con Calderón, que porque era una guerra optativa que no se necesitaba. No, sí se necesitaba y sí había que darle seguimiento. No se le dio seguimiento y peor, llegó el socio a la presidencia. Y digo esto porque sabemos que los mismos señores que testificaron contra García Luna testificaron que al señor López lo apoyaban los criminales desde 2006. Entonces, la evidencia que tenemos es que durante su sexenio hubo un crecimiento notable del control territorial del crimen organizado, buena parte de ello en manos de este cártel Jalisco, que ahora queda descabezado y que se va a convertir en un problema disperso frente al cual se va a necesitar que el ejército siga actuando, que la Guardia Nacional empiece a trabajar de verdad, porque yo la verdad no creo en ellos mucho, y que empecemos a construir estas fuerzas locales, aprovechando lo que aprendimos en aquella época con Tijuana, con Juárez, con Monterrey. Se requiere una coordinación de todos para que esto funcione y se requiere mucho dinero. No puede usted esperar que los militares y los de la Guardia Nacional y los policías arriesguen su vida a cambio de que les dé usted 3 pesos, ¿no? Eso requiere muchos recursos y hay que pagarlos. Y para eso necesitamos un Estado sólido, que gaste bien su dinero, no que lo use para comprar votos. Entonces sí estamos en una situación muy compleja. Creo que la señora Sheinbaum está atrapada en algo que no entiende. Como me dijo alguien el otro día, ella superó su nivel de incompetencia hace ya tiempo, no pudo con la Ciudad de México. Si no se le cayó fue porque el que gobernaba era el que estaba en la presidencia, López. Pero ahora pues ella está en una situación que creo que no puede enfrentar porque no puede entender. Pero pues confiemos en que quienes están a su alrededor, los poquitos que tienen cabeza ahí, empiecen a actuar de una manera más eficiente y podamos tener un inicio de un proceso largo que nos permita volver a establecer un Estado y dentro de ese Estado, que debe ser fuerte, que podamos construir las bases de una democracia sólida. Son dos cosas diferentes que hay que ir haciendo al mismo tiempo y
pues no tenemos otro remedio que ponernos a trabajar. Entonces, pues hay que darle. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.